Vosotros escucharéis con mucha regularidad el concepto en los medios de comunicación, ¿no?, de esto de todos los problemas del mundo son problemas del neoliberalismo, ¿verdad?, ¿no? ¿Qué es el neoliberalismo? Nada. Neoliberalismo no existe, ¿eh? No existe nada que sea el neoliberalismo. ¿A qué se le llama neoliberalismo? Neoliberalismo se le llama a todas las políticas que llevan a cabo los gobiernos socialdemócratas que no funcionan, ¿eh? ¿Y para qué? Para pedir todavía más intervención. Decía el economista Alberto Mingardi, italiano, que neoliberalismo es lo poco que hay y lo mucho que falta. Y nos encontramos en una situación tan absolutamente alucinante que con el mayor nivel de intervención gubernamental en la economía visto en décadas, nos parece como que aquí la solución es todavía más intervención. Es curioso esto, ¿verdad? Porque pensad una cosa que pasa, que en el mundo económico todo el mundo entiende que, claro, pues hay un descontento generalizado con los políticos porque los políticos no gestionan adecuadamente los fondos públicos, despilfarran, no llevan a cabo los proyectos que prometen, incumplen sus promesas, etcétera, etcétera. Y entonces no se nos ocurre otra idea que esos mismos políticos gestionen toda la economía. Eso es una buenísima idea, ¿sabes? Lo que te vas a encontrar es exactamente, pues, todavía mayor nivel de despilfarro. Y es parte de la idea mágica de que el sector público lo garantiza todo. Yo no sé si se oye o si no se oye, ¿se oye? ¿Verdad? Es que tengo más cables que la cara de George Michael, ¿sabes? Entonces, un problema aquí, pobre George Michael, que descanse en paz. Lo importante, por lo tanto, que tenemos que darnos cuenta es que todo el mundo, todos, entendemos que un monopolio es una mala idea. Un monopolio siempre es una mala idea. ¿Por qué es una mala idea? Normalmente, si un negocio tiene el 100% de la cuota de mercado, solamente puede dar malos bienes y servicios a precios caros y con baja calidad, solamente lo puede hacer si ese monopolio se lo garantiza el Estado. No existe la posibilidad de un monopolio extractivo, destructor y que dé baja calidad y malos bienes y servicios si no lo impone el Estado. ¿Por qué? Porque si hay una empresa que da malos bienes y servicios, mala calidad y cara, inmediatamente la competencia la va a desplazar. Fijaos cómo esto lo entendemos absolutamente todo el mundo. Y de repente le damos la circunstancia y la condición mágica al Estado de que si ese monopolio que vemos claramente como negativo, si lo gestiona un ente privado, o lo vemos maravilloso si lo gestiona un ente público. Y es que las empresas públicas no son del público. Las empresas públicas no son gratis. Las empresas públicas son empresas políticas, que es otra cosa completamente distinta. Y la gestión política, por definición, siempre va a ser ineficiente y siempre va a ser destructora de precios y de bienes y servicios. Los estados no bajan los precios, los estados suben los precios. ¿Cómo suben los precios los estados? Poniendo impuestos en toda la cadena, introduciendo limitaciones al comercio, poniendo más barreras proteccionistas que limitan la capacidad de importar bienes y servicios más baratos, etcétera, etcétera. Los estados no bajan los precios, no los han bajado jamás. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque los estados se benefician de la inflación. Claro, entonces si nosotros nos damos cuenta del peligro de un monopolio, ¿qué es lo que entendemos a la vez? El beneficio de la competencia. El progreso solo existe en competencia y la innovación solo existe en destrucción creativa y en un proceso en el que los que generan mayor valor añadido, mejores bienes y servicios, ganan más dinero y ofrecen mejores bienes y servicios y más baratos a la población, y los que no lo consiguen, de eso se va generando otras oportunidades. Todos los avances que conocéis en la economía vienen de la destrucción creativa, de la innovación y de la competencia, jamás de la intervención. Nunca.
Pensadlo por un momento. Si la intervención y el control estatal fuesen la panacea para el crecimiento y el bienestar, Corea del Norte sería el país más rico del mundo. Y tiene al lado un país que se llama Corea del Sur, casualmente están divididos el mismo país en dos, que es el país con un nivel de libertad económica de los más elevados del mundo, que es el país con el nivel de competencia más elevados del mundo, que tiene uno de los niveles de gasto público más bajos de los países desarrollados, oh sorpresa, y tiene muchísimo menos paro, muchísima más renta disponible, más de 4 veces renta disponible que el país de al lado. En realidad, lo que nos estamos dando cuenta cuando hablamos del desarrollo económico y de las oportunidades y de lo que queremos, y lo que queremos que es, como bien decías, se me ha ido, estás aquí, se ha ido a los asientos baratos, como estabas comentando hace un momento, ¿qué es lo que queremos? Una sociedad sostenible. ¿Qué es una sociedad sostenible? Porque no entendemos lo que es una sociedad sostenible. Una sociedad sostenible es una sociedad en la que los bienes y servicios que creamos y el devenir económico que vamos generando genera mayor valor añadido siempre por encima de los recursos que estás consumiendo. Eso es una sociedad sostenible. ¿Qué es una sociedad insostenible? Eso es lo difícil de entender, ¿no? Porque muchas veces dices, oye, nosotros queremos una sociedad sostenible, pero ¿qué es insostenible? Os lo voy a decir, lo más fácil. No hay nada más insostenible que las pérdidas. La idea de que una sociedad sostenible está basada en las pérdidas es una falacia absoluta. La única manera de hacer una sociedad sostenible es una sociedad basada en el beneficio económico. ¿Por qué el beneficio económico es sostenible y las pérdidas son insostenibles? Porque ¿quién paga las pérdidas? Todos. No existe el concepto de gratis. No existe el concepto de gratis. No hay ningún bien o servicio de los que disfrutáis que sea gratis. Todos se pagan. Y cuantas más pérdidas hay, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando hay pérdidas en un sistema? Se está destruyendo capital. Todos escucharéis, sobre todo en los medios de comunicación, hay que repartir la riqueza, ¿vale? ¿Y qué es la riqueza? No lo sabemos, ¿no? Mucha gente está imaginando, los que tenéis, como veo aquí hay gente muy joven, no vais a saber lo que voy a decir ahora, pero los que sois más mayores os acordáis de los dibujos animados del tío Gilito que nadaba en monedas en un fuerte. Y la gente se cree que la riqueza es eso, que la riqueza está en un sitio y llega alguien y dice 5 para ti, 5 para ti, 5 para ti, 5 para ti. La riqueza no es eso. El capital o se crea o se destruye, no se puede hacer otra cosa. El capital jamás es estático, nunca. Tú no puedes decir, le voy a quitar su dinero a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ¿no? Le voy a quitar su dinero y lo voy a repartir entre la gente. ¿De dónde viene el dinero de Jeff Bezos? ¿Dónde está el dinero de Jeff Bezos? ¿En acciones de qué? De Amazon. Si se las quitamos, ¿qué valen las acciones de Amazon? 0. ¿Por qué? Porque el valor de una cosa solo existe si tiene una posibilidad de comprarse después por parte de alguien. Porque si yo tengo algo, el valor de algo solo es riqueza si alguien posteriormente lo puede comprar. No existe el concepto de la riqueza estática y no existe el concepto de la riqueza que puedas redistribuir y simplemente generar un nivel cero de redistribución absoluta. Es imposible. La creación de dinero nunca es neutral, jamás. Y claro, lo que nos están intentando decir como sostenible y como equitativo no es la igualdad, sino la desigualdad por adhesión política, que es otra cosa distinta. ¿Qué problema hay en la desigualdad? Si a ti te va bien, yo estaré contento, y además si a ti te va bien y veo que te va bien porque has hecho tu trabajo y has hecho las cosas bien, etcétera, yo intentaré copiarte. Eso se llama desigualdad mímica. La desigualdad mímica es el progreso.
Ahora, si a ti te va bien y te quitan lo que ganas, ¿qué hago yo? No me esfuerzo ni muerto, ¿verdad? Todavía peor, si a ti te va mal, ¿yo qué voy a copiar? ¿O qué voy a intentar emular? Nada. Es decir, lo que nos estamos dando cuenta todo el tiempo es que nos están intentando contar una película inexistente de ciencia ficción, ¿no? ¿Quién ha visto Star Wars? ¿Nadie? Madre mía. Nadie ha visto Star Wars. Bueno, pues se la voy a contar yo. Star Wars empieza en el espacio con una nave que explota y se cae. Es decir, dos idioteces que no pueden pasar en el espacio, ¿de acuerdo? Porque no hay oxígeno, ¿no? Se cae. Lo que nos están contando es que las naves en el espacio explotan y se caen, que la riqueza es un pastel que se reparte y que el que genera la riqueza es el que la destruye en destrucción de capital. El capital o se destruye o se crea, ninguna otra cosa, no existe otra cosa. Imaginaos por un momento que el proceso de creación de crédito, que es lo que nos hace a todos progresar, lo monopoliza un ente, el Estado, cuyo objetivo siempre va a ser maximizar el presupuesto y aumentar el número de personas que trabajan haciendo ese presupuesto. ¿Qué es lo que ocurre con el capital? No es que se destruya, es que se destruye a una velocidad de tal calibre que no te da tiempo a revertirlo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ocurrió en la Revolución Francesa, en Venezuela, etcétera. La velocidad en la que se destruye capital cuando se monopoliza por el poder político. El poder político está muy bien, ¿para qué? Para facilitar. El poder político tiene un objetivo, que es facilitar que el sector productivo crezca, se fortalezca y mejore. La única manera en la que podemos conseguir una sociedad en la que haya mayor nivel de igualdad de oportunidades y mayor progreso es vía competencia, innovación, tecnología y atracción de capital. Y nos estamos olvidando de las cuatro. Y pensamos que en estas cosas tan alucinantes que nos pasan en este país, no sé si os dais cuenta, pero en España ya no solamente no se habla del resto del mundo, sino que solamente se habla ya ni de España, sino de nuestra región en particular. Nos olvidamos del resto del mundo. El resto del mundo va como un tiro. Y lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente aprovechar que tenemos muchas ventajas para fortalecer nuestra capacidad de crear capital. ¿Y por qué queremos crear capital? Porque eso es lo que vamos a transferir a nuestros hijos. Si nosotros lo que hacemos es crear deuda, lo que estamos transfiriendo a nuestros hijos es destrucción de capital. Como cuando tú le transfieres a tus hijos mucha mayor deuda, eso no tiene absolutamente nada de social, porque siempre las deudas se pagan. Las deudas siempre se pagan o con mayor inflación, o con mayores impuestos, o con mayores recortes, o las tres a la vez. Siempre. La cuestión es, por lo tanto, no transferir a nuestros hijos o a nuestros nietos el coste y el peso de nuestros excesos. Es profundamente antisocial. Y sobre todo es profundamente antisocial que alguien haya decidido llamarlo a eso el contrato social. El contrato social resulta que lo firma el que se lo gasta, y el que lo paga ni sabe que lo ha firmado, porque todavía no ha nacido. Esto es un factor absolutamente esencial de entender cómo las sociedades nacen, crecen, progresan y decaen. Las sociedades siempre nacen y progresan desde la competencia, la innovación, la tecnología y la creación y atracción de capital. Y las sociedades siempre decaen cuando se empieza a confundir
crecimiento con deuda, cuando se empieza a confundir gasto con inversión y cuando se empieza a confundir progreso con exceso. Así es como ese es el proceso de decadencia de una sociedad. Claro, te encuentras en una sociedad en la que además empezamos a caer en una serie de errores en los que vamos desplazando oportunidades de atraer capital hacia otros lugares, cualquiera del mundo. El mundo es muy grande, el mundo es enorme. Y lo más importante que tenemos que hacer es lo contrario. Y eso es lo que es social. Lo que es social no es pasarle a mis 3 hijos 60.000 euros de deuda antes de que nazcan, que es como nacieron mis hijos. En mi segundo libro, Viaje a la libertad económica, le dedicaba el libro a mis hijos que han nacido con 60.000 euros de deuda sin darse cuenta, cada uno. No es eso. Lo que tenemos que hacer es darles una sociedad en la que los privilegios que nosotros hemos heredado no vengan a costa de sus derechos. Eso es lo antisocial. ¿Y por qué es antisocial? Fijaos qué curioso. ¿Por qué tenemos el paro más alto de toda la OCDE en España? ¿Qué es lo que tiene España para que sea la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea? Y no por 1 punto o 2 puntos, que es más del doble. ¿Por qué tenemos la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea y de la OCDE y no pasa nada? Porque es profundamente antisocial pasarle el coste de nuestros privilegios vía hacer muchísimo más caro contratar a los jóvenes y decirles que es que se les trata mal por el liberalismo o por el capitalismo. Y qué curioso esto del capitalismo, ¿verdad? Escucharéis todos, es que todos los problemas son del capitalismo, ¿no? Bien, supongamos que todos los problemas son del capitalismo y que la solución, obviamente, es el anticapitalismo, ¿vale? ¿Qué es el anticapitalismo? ¿Quién me lo dice? Nadie. ¿Y sabéis por qué? Porque el capitalismo, lo sabemos todo lo que es la cooperación y la interacción entre distintos entes privados que incorporan una cantidad de capital para generar un proceso de creación de crédito que beneficia subsecuentemente al resto de los ciudadanos. ¿Pero qué es el anticapitalismo? Nadie lo sabe. ¿Y por qué no sabéis por qué nadie lo sabe? Porque el anticapitalismo es el capitalismo con el dinero de los demás. El anticapitalismo es ser capitalista total, pero que me lo pagues tú. Es ser capitalista total, pero que lo pagues tú. No hay nada en el anticapitalismo que no sea capitalista. ¿Qué es? Gastar mucho más. ¿Con qué? Con el dinero de los demás. Endeudarse mucho más. ¿Con qué? Con el dinero de los demás. Tomar muchísimo más intervención del gobierno. ¿Con qué? Con el dinero de los demás. Y si no tienes el dinero de los demás, ¿hacer qué? Imprimirlo como locos, ¿no? Imprimirlo como locos. E imprimir como locos el dinero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que significa imprimir como locos el dinero? Hacer a todo el mundo más pobre. Todos los que estáis aquí habéis vivido la peseta, ¿no? Cuando nos hacían eso de las devaluaciones competitivas, que es el cachondeo más grande que yo he escuchado en toda mi vida. ¿Sabes? Llamarlo competitivo, ¿no? Que es empobrecer a todo el mundo, ¿no? Es decir, el dinero no es un constructo del capitalismo, el dinero es un medio de pago. El dinero es un medio de pago que lo que hace es simplemente reflejar no el valor de los bienes y servicios de una sociedad, el capital que la sociedad puede crear. Y lo único que hace que el valor del dinero sea X no es que lo decida yo, que lo decidas tú, que lo decida el gobierno o que lo decida el Banco Central, sino que lo decida el siguiente que va a utilizar ese medio de pago. Una moneda no vale nada porque lo diga el gobierno, ¿no? Pues no sé si habéis estado recientemente en Caracas, no hace falta, vas por la calle y hay billetes por todos los lados. Dijo Maduro que iba a hacer a todos los venezolanos millonarios y es verdad, todo el mundo con 1 millón de bolívares no te puedes comprar ni una barra de pan.
¿Y qué es lo que pasa cuando te dedicas a crear masivamente dinero de la nada? Pues que estás creando dinero de la nada, estás empobreciendo a todo el mundo. En realidad estás diluyendo, estás destruyendo capital. Porque el dinero es una nota de crédito. Es una nota de crédito. Y si no entendemos que el dinero es una nota de crédito y que con esa nota de crédito estamos dándole un nivel de confianza a la siguiente persona sobre nuestra capacidad crediticia, no entenderemos que si creamos una nota de crédito que no tiene ningún soporte crediticio y ninguna capacidad de utilizar, simplemente es un trozo de papel y ni siquiera es un trozo de papel. Entonces decimos, un modelo liberal para España, ¿por qué? Porque es el modelo más social que existe. Veréis, intentar vender que todo va a ir bien es una tontería. Es una tontería. El mundo no funciona de esa manera. Lo que nosotros podemos aspirar es a que la mayoría esté mejor. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de su capacidad de generar mayor valor añadido bruto para la economía en general. O sea, es decir, todos estamos aportando capital o destruyendo capital. Así de sencillo, y así de fácil, y así de complicado. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que cuanto menos liberales somos, más antiprogreso somos. Pensad qué es ser antiliberal. Empezamos, ¿no? Primero, estar en contra de la propiedad privada, ¿no? O poner en peligro la propiedad privada. ¿Y por qué es importante la propiedad privada para una sociedad, para que una sociedad progrese? Porque si no existe la propiedad privada, no existe el capital que la sustente. No tiene ningún valor. ¿Cuánto vale un piso en Pyongyang? No es que no valga nada, es que tiene valor negativo porque cuesta gestionarlo. ¿Por qué es importante, por lo tanto, no solamente defender la propiedad privada, sino porque la propiedad privada es la esencia de la libertad del individuo? No existe otra forma de garantizar que el individuo perciba que la riqueza que tiene es suya. No hay otra. Segundo, porque sin propiedad privada no hay servicios públicos. Porque sin propiedad privada no hay servicios públicos, no los hay nunca. No existe ningún país que haya eliminado la propiedad privada en la que los servicios públicos no se hayan destruido. Y es muy sencillo. Creación de capital, destrucción de capital. Tú destruyes el capital privado y destruyes el capital público. Y destruyes el capital público. Y la capacidad del sector público de tomar crédito. ¿Por qué toma crédito el sector público? ¿Cómo puede endeudarse el sector público? Gracias a los ingresos, a los bienes y servicios y al ahorro actual y futuro ¿de qué? Del sector privado. De nada más. En el momento en el que destruyes la propiedad privada, destruyes los servicios públicos. Es inmediato. Además es inmediato y sobre todo la velocidad. Me gustaría que dieseis una vuelta por los países en los que se ha hecho para que vieseis la velocidad astronómica a la que se destruye el capital público cuando se destruye el capital privado. Esa es la primera razón, la propiedad privada. Por eso somos mucho más liberales de lo que creemos. Fíjate si somos liberales en este país, que todo el mundo dice que es anticapitalista hasta que le toca la lotería. Muy importante la propiedad privada. Segundo, ¿por qué es muy importante también? Atracción de capital. Porque nosotros somos el 1% del Producto Interior Bruto del mundo. El que se piense que España puede ofrecer los bienes y servicios que ofrece el sector público y los que disfrutamos todos y cada uno cada día, todo esto, con autarquía, tiene un problema de memoria y tiene un problema de matemáticas. Tiene un problema de memoria porque España ha vivido la autarquía y la autarquía generó miseria absoluta en este país. Claro, porque no existe el concepto de la independencia de la producción de todo en ningún sitio.
No existe ninguna capacidad de ninguna sociedad de ser 100% independiente por un constructo geográfico y político que es la frontera, ¿no? Nada más que una decisión política, no tiene nada que ver. Yo me imagino que si viniese un ovni y mirase el mundo y dijese que esta gente se separa aquí en regiones y en países y dice que este es distinto al otro, dirán, estos tontos, deben ser todos tontos, ¿no? Propiedad privada y cooperación mundial. No existe, por otro lado, no existen las sociedades 100% ni estatales ni nada. Si vas a Cuba, ¿de qué depende Cuba? De las remesas que le mandan los que se han ido de Cuba hacia el país. ¿De qué vive Cuba? De las subvenciones de los países que les sostienen políticamente. ¿De qué vive Corea del Norte? De que les subvencione China. Es decir, no es un país independiente, es un país más dependiente. Propiedad privada, cooperación internacional, atracción de capital. Somos el 1% del Producto Interior Bruto del mundo. El que se crea que los salarios en España van a crecer, el empleo va a crecer y la prosperidad de los jóvenes y de los mayores se va a mantener con los bienes y servicios que creamos en España, vamos, que se puede pasar todo el día haciendo los cálculos, no llegas ni de lejos, no llegas de lejos. Cooperación internacional también significa el hecho de que haya confianza a la hora, efectivamente, de tomar deuda, ¿vale? Un país toma deuda, ¿y por qué toma deuda un país? ¿Y quién la compra? ¿Y el que la compra por qué? ¿Qué es para el que la compra? Un activo. La única razón por qué la deuda de un país es sostenible es porque el que la compra percibe que es un activo. Para nosotros es una deuda, para el que lo compra es un activo. En el momento en el que nosotros le decimos al que lo compra que no es un activo, ¿qué es lo que ocurre? Destrucción de capital. Destrucción de capital, creación de capital. Siempre es exactamente lo mismo. Atracción de capital es una política esencial para que un país progrese. En el momento en el que le ponemos barreras a la atracción de capital, estamos ya en decadencia. Y señales de decadencia tenemos muchas. Ya lo he dicho, la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea, el nivel de intervención más alto en la economía de los países de nuestro entorno y encima, como tenemos mucho paro, pues no se nos ocurre otra idea que hacer los costes de contratación todavía más caros. Esto es una buenísima idea, ¿sabes? Que dice, no vendo suficiente mis productos, entonces voy a subir los precios, que eso es algo que suele funcionar muy bien para quebrar, ¿verdad? Tenemos, por lo tanto, un problema de atracción de capital. O sea, no puede ser que España en el año 2022 esté un 44% por debajo del nivel de inversión extranjera del año 2018. No puede ser. Cuando todos los países de nuestro entorno han conseguido superar el nivel de inversión extranjera, no del 2019, sino muy por encima de esos niveles. Y por supuesto nosotros no podemos pensar que todos nuestros desequilibrios, volvemos a hablar de lo de anticapitalista con el dinero de los demás, que todos nuestros desequilibrios los tenemos porque nos los merecemos y que los tienen que pagar los alemanes, los holandeses y los de los países del norte de Europa. Porque claro, yo siempre le digo a la gente, ojo, que los Beatles no se separaron porque Ringo Starr se enfadase, sino porque Paul McCartney dijo, yo no pago más a estos tres desorientados. Muy diferente. Ojo con eso, esa idea de que, bueno, el dinero viene de Europa, nos lo paga Europa, nos lo hace Europa, como si Europa fuese, no sé, pues la fortaleza del tío Gilito. Por eso nosotros no podemos plantear un modelo económico que sea 100% dependiente del capital de otros. 100% dependiente del capital de otros. Fijaos lo siguiente, voy a hacer dejadme hacer este ejercicio. Hoy, el bono a 10 años de España da una rentabilidad del 3 y pico %.
¿de acuerdo? El 3 y pico por ciento. La inflación está al 7 y pico por ciento, 7,7 subyacente. ¿Quién de vosotros compraría como activo bonos de España al 3 y pico por ciento con una inflación subyacente del 7,7% si el Banco Central Europeo, Alemania, Holanda y Luxemburgo no estuviesen ahí? Exacto. Destrucción de capital. Wipe out. Adiós pensiones. Adiós servicios públicos. Adiós derechos. El único derecho que tiene una sociedad es a crear capital, porque es el derecho más social que hay. ¡Oh! No me lo puedo creer. ¿Cómo se pueden decir estas cosas? Con lo malo que es esa palabra. Porque eso es lo que estamos pagando. Eso es lo que estamos pagando cuando estamos haciendo políticas sociales. Todas las empresas hacen políticas sociales. Todos los agentes económicos hacen políticas sociales. La familia es el agente económico más social de todos. ¿Con qué pago yo los estudios de mis hijos que no contribuyen? Eso es política social, ¿no? ¿Y con qué lo pago? Imagínate que lo hago, ¿no? Me echan de casa, endeudándome como un loco, diciendo que lo paguen los alemanes, llamando a una familia alemana, diciéndole que pague no, con mi ahorro, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que convertirnos en una sociedad que pasa del gasto y la deuda a una sociedad que pasa al ahorro y la inversión prudente. En el momento en el que atacas a las empresas, que son las que generan la inversión prudente, porque son las que se juegan el dinero, y lo transfieres a entes cuyo objetivo no es generar rentabilidad económica real, la destrucción de capital siempre la pagan los ciudadanos. Siempre la pagan los ciudadanos. No existe ninguna otra opción. Por eso, si lo que queremos es una sociedad más social, con más servicios que nosotros todos conscientemente estemos dispuestos a aceptar pagar, los tenemos que pagar con lo que generamos. Primero hay que crear la riqueza, continuar creándola, no se queda ahí, hay que estar creando la riqueza todos los días, a todas horas, a todo el tiempo, y de lo que creas, una parte se puede dedicar. En el momento en el que lo que tú estás destruyendo, yo puedo destruir capital que he creado para pagar los estudios de mis hijos, y lo puedo llamar una inversión, muy bien. ¿Pero por qué? Porque sigo creando capital. Pero si yo revierto el proceso y hay más consumidores de capital que creadores de capital, ¿qué es lo que pasa? Que quiebras. Que quiebras como sociedad. Me da exactamente. La gente se piensa que las sociedades como quiebran es que de repente un día te levantas y ¡ah! Hemos quebrado. No. Las sociedades como quiebran es lentamente. Se va perdiendo poder adquisitivo, los salarios reales cada vez son más bajos, la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, los servicios públicos cada vez cuestan más pero cada vez son peores, el endeudamiento es cada vez mayor. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y eso es lo que tenemos que evitar porque no tenemos la patente de corso que nos ha dicho que por haber nacido en esta maravillosa tierra de Navarra o en Madrid o donde sea, el mundo no va con usted. Usted lo tiene gratis. No, el mundo no nos va a regalar nada. Mientras tanto en China, en Corea del Sur, en Japón, etcétera, 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 el mundo está cambiando y está cambiando a mucho mejor. Lo más importante de todo esto es que en economía siempre pasan tres cosas, ¿vale? La primera es que caemos en el error del presentismo, que es pensar, que esto está en mi libro, Libertad o Igualdad, baratísimo por otro lado, presentismo, que es pensar que lo que nos está pasando ahora es lo más importante del mundo y lo que me pasa a mí es lo más importante del mundo. Mis necesidades y mis derechos sí que son importantes, no los de Kim Jong-un en Corea del Sur, que supongo que existirá, perdonad. Dos, la nostalgia. En mi época sí que se vivía bien, menuda chorrada, ¿vale? Modern Talking, Spandau Ballet, qué horror, no.
No es verdad, es completamente falso. Tercero, la distopia. No merece la pena, todo va fatal. Destrucción de capital. No es cierto. El año 2022, con todos los retos que tenemos, es el mejor año de la historia de la humanidad. Flipad. El mejor año de la historia de la humanidad. Nunca en la historia, comparado con el año 2022, ha habido menos pobreza en el mundo, más acceso a educación, más acceso a agua potable, más acceso a bienes y servicios sanitarios en todo el mundo, a la educación. Es increíble. ¿Y eso de dónde viene? De la cooperación, de la innovación, de la tecnología y de la competencia. Por lo tanto, si lo que queremos es una sociedad sostenible, social y realmente progresista, lo que somos es liberales. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo creo que tenemos todavía un buen rato para preguntas. Antes de que paséis algunas, no sé si tenéis por ahí. Yo quería hacerte una que hemos estado comentando antes, esta mañana, comiendo, un poco por la actualidad que es, ¿no? O sea, nosotros también desde Historia y Futuro defendemos, pues efectivamente, el apoyo a las empresas que realmente son las que crean los empleos y la riqueza, ¿no? Y a través de ello, pues lógicamente, pues hay un servicio público y hay unos servicios sociales que podemos dar a nuestros ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues para apoyar a estas empresas y pues lógicamente también nos preocupa mucho pues lo que es la atracción, que has dicho tú, ¿no? La atracción del capital, la atracción para que nos ayude a este desarrollo, ¿no? Y nos desayunamos pues ayer pues con una noticia pues que ya no es que haya empresas que vengan a España, sino que hay empresas españolas que cambien su domicilio fiscal, ¿no? Y entonces, bueno, hoy hemos visto pues a todos los gobiernos, bueno, el gobierno que tenemos, ¿no? En primera persona y por parte de muchos ministerios, pues criticando la postura de esta empresa, pues porque lo ha hecho, pues, calculando los ahorros fiscales, ¿no? Creo que hay mucho más detrás de todo esto, ¿no? Cuéntanos un poquito tu opinión y cuál es tu punto de vista y qué es lo que se debería hacer, ¿no? Por parte del gobierno a futuro, ¿no? Bueno, la mejor manera de que las empresas no se vayan es no echarlas. Creo que es muy sencillo, ¿no? O sea, estamos viviendo una época en la que vemos una actitud por parte de muchos gobernantes que es muy parecida a cómo se comportan los maltratadores, ¿no? Que le dicen a sus parejas, tú sin mí no puedes, tú eres un inútil, no vales, no tienes nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, cuando cierran la puerta y se van, dicen, ¿por qué me dejas? ¿No? Pues te dejo porque me maltratas, ¿no? ¿Por qué tenemos que maltratar a las empresas? Porque estamos en un país en el que en el gobierno se dicen salvajadas como que las empresas son, y cito, bueno, es que las cosas que se han dicho han sido brutalidades, ¿no? ¿Por qué tienes que entrar en esa dialéctica, ¿no? Y claro, pues el mundo es muy grande. El mundo es muy grande y a mí no solamente me preocupa que se vaya a Ferrovial, que obviamente es un síntoma, a mí lo que me preocupa es que hoy en los datos del paro hay 10.000 empresas menos cotizando en España que hace un mes y que hay 67.000 empresas menos en España que antes de la pandemia. Y eso debía ser noticia de titulares diarios. Porque menos empresas significa menos inversión, significa menos crecimiento, significa menos empleo y significa menos oportunidades, pero sobre todo significa que las empresas están decidiendo cerrar la puerta antes que continuar su actividad en un país en el que cuando pierdes dinero te dicen que eres insolidario, cuando ganas dinero te dicen que eres un ladrón y cuando pagas impuestos te dicen que tienes que pagar muchos más, ¿no? En el que los destructores de capital siempre llaman insolidarios a los creadores de capital, en el que es curioso
que en este país se le llame insolidario al que contribuye y que el que le llame insolidario es el que gasta. Y son cosas que son absolutamente alucinantes, alucinantes. El sector público no existe sin el sector privado. El sector público de ningún país, el sector público de Corea del Norte no existe sin el sector privado chino. Para que nos enteremos de que no existen sociedades comunistas y todo eso. El sector público cubano no existe sin el dinero del sector privado ruso. Es muy importante, por lo tanto, darnos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Y que esto es un síntoma que no debería estar encima de la mesa. Pero sobre todo, un gobierno, ante esta noticia, desde luego lo peor que puede hacer es decir que esa empresa es insolidaria, antipatriota, no sé qué, bla, 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 porque ¿qué le está diciendo a cualquier otra empresa que pueda decidir instalarse en España? Si me vengo a este país, me van a crujir. Y si por cualquier cosa decido irme, me van a insultar. Entonces, ¿para qué? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar para que aquí, primero, para que vengan y se vaya todo el mundo. O sea, ¿por qué es un éxito este hotel? Porque todo el que quiere entrar, entra, todo el que quiere salir, sale. ¿No? El Hotel California, de la canción de los Eagles, veo gente aquí mayor, a ver si esto lo entienden, no existe, ¿no? Que puedes entrar todas las veces que quieras, pero no puedes salir. Eso no existe. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es trabajar para que aquí vengan todas las empresas que quieran y más. Y si alguna se va, hacer todo lo posible porque se queda. Y si se va, pues que el flujo de entrada sea mayor que el de salida, ¿no? Cuando Burger King se fue de Estados Unidos a Canadá, Burger King no es ya una empresa norteamericana, hizo un inversion deal como ha hecho Ferrovial y se fue a Canadá, ¿no? Yo no escuché estas salvajadas. Bueno, pues Burger King se ha ido a Canadá, pues esperemos que muchas otras vengan mucho más y vamos a ver por qué se ha ido a Canadá, sobre todo. Claro, inmediatamente, ¿qué es lo que pasó? Inmediatamente la administración Obama, que no eran tontos, revirtió la subida de impuestos que había llevado a que Burger King se fuese. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que aprender, o sea, en vez de pensar que nuestros errores son de los demás, y que lo que tenemos que hacer es pensar cuáles son nuestros errores y vamos a trabajar por mejorarlos, que mejorar es lo que tenemos que hacer, ¿no? Muy bien. Daniel, hace 3 semanas creo que era, Institución Futuro publicaba en uno de estos gráficos de la semana que publica que Navarra era por aterrizarlo un poco aquí a Navarra, ¿no? Navarra era la segunda comunidad con más funcionarios cada 1.000 habitantes, ¿vale? Solo nos gana Extremadura y estamos a punto de alcanzarle. Décimas de alcanzar Extremadura y ponernos en el top 1. Aquí hay gente joven. En Navarra siempre hemos llevado un orgullo tener 3 universidades, que para una población de 600.000 habitantes creo que es un dato relevante. ¿Qué podemos hacer? Si nuestros hijos prefieren ser funcionarios, con respeto por supuesto, a emprender, entiendo que en las circunstancias en las que estamos, pues eso, ¿no? Que te digan, como ha dicho Ione Belarra, que son las empresas, como agobian a los clientes, no sé cómo ha dicho una cosa de estas. Sí. Es un poco triste tener una Navarra así, pero bueno, ese sea el ejemplo. Pero bueno, no digamos que es de Pamplona y está, que piensen que es de otro sitio. ¿Qué podemos hacer con la juventud para que prefiera crear riqueza de verdad, para que luego se pueda usar en otros gastos, ¿no? Antes que seguir incrementando el gasto público, ¿no? Bueno, la partida de sanidad siempre va creciendo, presupuesto tras presupuesto, pero todos los médicos dicen que cada vez hay menos médicos, ¿no? Entonces, ¿dónde se está yendo ese dinero? ¿Por qué?
Háblanos un poco de esto, sobre todo a la gente joven. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas muy, muy interesantes. A ver, lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando todo el mundo quiere vivir del sector público, el sector público vive del sector privado. Entonces, pues suena muy bien pensar, bueno, pues que se multiplique el sector público y dices, bueno, ¿y dónde se va a salir el dinero? ¿No? Va a salir de los alemanes, va a salir de los holandeses. Claro, no es sencillo. Lo más importante, sobre todo, para mí lo más importante es que los ciudadanos que trabajan en el sector público, los funcionarios de carrera, deberían estar alarmados de esa esclerosis que se está generando y de esa enorme inflación en el sector público. ¿Por qué? Porque está poniendo en peligro sus puestos de trabajo y sus salarios. Porque los excesos actuales luego son los recortes del futuro. Entonces, las personas que trabajan en el sector público y que hacen una labor que es perfectamente válida y que nosotros todos valoramos, deberían ser los primeros que deberían estar aterrados ante el desfile de puestos completa y absolutamente inútiles que van pasando delante de sus narices. O sea, si yo trabajo en una empresa que está al borde de la quiebra, ¿vale? Y empiezo a ver pasar gente entrando por la puerta y sentándose en sillas y poniéndose y digo, aquí hay algo que va mal. ¿Y por qué digo que hay algo que va mal? Porque veo que la empresa está al borde de la quiebra, aquí no entra nada más que gente. ¿Y qué es lo que sufro, lo que voy a ver yo? Que el que va detrás, que voy yo detrás, que mi puesto de trabajo está en peligro. Entonces, a mí lo que me parece peligroso o alucinante es que los propios trabajadores del sector público no se den cuenta de que esa esclerosis del sector público es un ataque a los trabajadores del sector público. O sea, que la razón por la que ese médico cobra menos en la sanidad pública es porque hay 36.000 millones adicionales en 2 años de gasto político completamente innecesario. Claro, ¿sabes? Cuando estos señores salen ahí, yo con tal, bueno, todo el mundo, cada uno que se manifieste o que haga lo que le da gana, pero ¿por qué no salen con una pancarta diciendo, en vez de gastar 5.000 millones en Agenda 2030, reduzcan los desequilibrios del sector público? O sea, la idea de que los desequilibrios del sector público no tienen impacto y que siempre va a haber un cajero automático, que es el sector privado, del que tú puedes tirar eternamente, eso es tal ridiculez, ¿sabes? Entonces, yo tengo algún familiar que trabaja en el sector público, que es profundamente liberal. ¿Por qué? Porque precisamente lo que quiere es que su puesto de trabajo y que el puesto de trabajo de las personas que realmente están ofreciendo un servicio sea sostenible. Y estamos haciéndolo insostenible. Y esa gente que dice que defiende la sanidad y la educación y a la vez está apoyando el aumento masivo del gasto político en 36.000 millones, que además defiende que se gasten 5.000 millones al año en Agenda 2030, que se gasten 10.000 millones al año en transición ecológica, que se gasten 5.000 millones al año en asuntos económicos y que además se gasten otros 1.000 y pico millones al año en presidencia e igualdad. Esos están poniendo en peligro los servicios públicos. Los que están en contra de la sanidad pública y los que están en contra de la educación pública y los que están en contra de las pensiones son los que se creen que la chequera del gasto público es eterna. Y no lo es. Y lo estamos viendo constantemente. Para empezar, porque aprovechándose de la inflación y recaudando 9.000 millones más en el IRPF de todos nosotros, por no deflactar los impuestos, este gobierno va a dejar las cuentas públicas con 45.000 millones anuales de déficit, crezcas o no crezcas. Déficit estructural, el que se genera, pase lo que pase. ¿Qué es eso? Eso es destrucción de capital que durante un tiempo, y a lo mejor ese tiempo puede ser largo, te lo financia Europa a cambio de esperar que tú mejores. Pero la paciencia de todos se acaba. Vuelvo a repetirles el ejemplo de los Beatles, ¿no? Parece una tontería, pero no lo es. No lo es. Europa no se va a romper porque se vaya España o Italia.
si Europa se rompe es porque Alemania dice no, hasta aquí hemos llegado. Y ahí ya vais, y entonces ahí verás lo que son recortes. Porque aquí todo el mundo piensa que el dinero es gratis. Y lo que nosotros tenemos es crédito. Tenemos un banco, Europa, en el que tenemos crédito. Y tenemos crédito porque tenemos unos compromisos. Si no cumplimos esos compromisos y nos quitan el crédito, no solamente perdemos el crédito adicional, sino que perdemos la capacidad de pagar las cosas que ahora mismo estamos pagando con deuda. A mí me hace mucha gracia cuando escucho esto de el Estado le hace un préstamo a la Seguridad Social. ¿Ah, sí? ¿Cómo le hace el Estado un préstamo deficitario a un servicio deficitario, no? Decía Lenin, hay que leer a todo el mundo, decía Lenin que las sociedades empiezan a destruirse cuando confunden capital con deuda, y eso no se está pasando aquí. Dice, no, es el Estado le ha hecho un préstamo a la Seguridad Social. ¿Con qué? ¿Cómo que le ha hecho un préstamo? ¿Sabes? ¿Entiendes? Entonces tenemos que darnos cuenta de lo absolutamente insostenible que es el modelo que se ha creado en España, y los jóvenes son conscientes de ello. Yo no estoy de acuerdo con eso, y además, si miras esas encuestas que dicen el 70% de los jóvenes quieren ser funcionarios, en realidad no es cierto. En realidad no es cierto. Es el 70% de los desorientados a los que les ha preguntado un periódico en particular, que eso es como lo de, pues esto, ¿sabes? Que las encuestas las hace el que, ¿sabes, no? Decía Norm Macdonald que un estudio dice que los hombres con barba son más guapos. Es un estudio de la Universidad de ZZ Top. Eso lo ha pillado ahí uno, míralo. ZZ Top es un grupo que tiene barba. No hay manera hoy con la música. No es el sitio. Bueno, bien. Muy bien. Otra pregunta. Viendo esto un poquito, ¿cómo creéis? Porque quiero decir que ya vemos la sociedad muy desilusionada, ¿no? Con todo lo que está pasando. Preguntas por ahí, efectivamente, los foros cercanos que tenemos, amigos, familiares, es que ¿qué vamos a hacer? Es que parece que no podemos hacer nada, ¿no? Y bueno, nosotros somos de los que desde sociedad civil creemos que tenemos mucho por hacer y creemos que efectivamente tenemos que seguir luchando porque nos oigan y obligar a nuestros gobernantes a que efectivamente las cosas se hagan de otra forma, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu opinión? Los políticos siempre responden a los estímulos que reciben de sus votantes, siempre. La idea de que los políticos tienen el poder y hacen lo que les da la gana y nosotros no podemos hacer nada es mentira, es completamente falso, y además es una mentira auto repetida, ¿no? Porque es bastante cómodo, es decir, no puedo hacer nada, y como no puedo hacer nada, pues dejo que se hunda el Titanic, ¿no? No es cierto. Los políticos responden, y los políticos tienen que responder porque los políticos venden una cosa que es su capacidad de gestión, y se la compramos como en un supermercado los votantes. Entonces, si los votantes le dicen a los políticos, yo no te voy a permitir que hagas toda esta cantidad de cosas, responden inmediatamente. Vaya que sí responden inmediatamente. Después de 5 fracasos electorales en Madrid, el candidato actual de la comunidad para el Ayuntamiento de Madrid está prometiendo, os lo juro, bajar los impuestos. ¿Sabes? Es mentira, pero bueno, está respondiendo a la evidencia de que la gente le dice yo no soy el cajero automático de tus excesos, porque no es que si bajas los impuestos no se puede pagar la sanidad y la educación, no. O sea, aquí sobra gasto hasta aburrir, y lo sabéis todos, o sea, das una patada al suelo y sale gasto público por todos lados, de cosas que ni te imaginas, y lo sabemos todos. Hay 60.000 millones de euros de exceso de ineficiencia en el gasto público, acaban de salir los datos de Eurostat. España es el país que tiene el mayor gasto en personal de la administración con respecto a su presupuesto, de todos. No te vengan aquí con el cuento. Siempre se utiliza el cuento. Eso se utiliza siempre en todos los países. Es que si no se puede pagar la sanidad. Tontería. O
sea, que no nos podemos pagar la sanidad y la educación, pero nos podemos pagar la sanidad y la educación y una gigantesca burocracia que la gestione. Un poco de seriedad, ¿no? Aquí tenemos unas cuantas preguntas. Si hay alguno que quiere levantar la mano. Claro. Sí, pues venga, digo un poco por mezclar. Sí, claro. Antes, Daniel, comentabas el tema de la propiedad privada, ¿no? Lo importante de la propiedad privada. Y entonces yo me acordaba de esa frase que hemos oído todos de en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Claro. ¿Qué reflexión harías a este respecto? Claro, que en 2030 no tendrás nada y serás profundamente infeliz. Lo que pasa es que no te podrás quejar. Ese es el truco. El truco de decirte que si te quitan todo te van a dar la felicidad es que cuando te quiten todo no tienes libertad para exigir al otro, eres dependiente. Es crear clientes rehenes. Pero si yo te digo a ti, olvídate de todo, yo te voy a solucionar la vida. Olvídate de todo, te quito tu casa, te quito tu coche, te quito todo, no te preocupes. De verdad que yo soy bueno, tú eres malo, eso sí, que lo sepas, pero yo soy bueno. Entonces, yo te voy a garantizar todo, ¿vale? Y te lo quito todo. Y al día siguiente te digo, no te voy a poder dar, no está la cosa bien. Y tú dices, a ver, me quejo. Claro, ¿qué tienes tú? Si yo te quito la propiedad privada, ¿qué tienes tú para quejarte ante mi inevitable y bondadosa decisión totalitaria? ¿Y qué tengo yo? El monopolio de la violencia. Entonces no puedes hacer nada. Claro, ese es el engaño del socialismo, es ese. Es, no vas a tener nada, pero yo, que soy bueno, tú no, que eres malo, O sea, piénsalo, pero piénsalo por un momento. ¿Cómo va si estás diciendo que el ser humano como individuo es malo, egoísta y pernicioso? ¿De verdad me estás diciendo que un grupo de seres humanos gestionando todo no van a ser egoístas, ¿sabes? En sí misma es una falacia. Pero si me estás diciendo que tú eres muy generoso, yo te digo tú también. Y estoy seguro que con tu dinero en tu cuenta y con tu propiedad, tú, y lo sé, vas a ser mucho más generoso que yo con el tuyo. Porque es tu dinero. Pero claro, es una manera, y perdona que, es una manera súper cómoda de destruir el ascensor social. Claro, imagínate, yo soy multibillonario. No sé si habéis estado alguno en Davos. Vas a Davos, llegan en su avión privado, multibillonarios, no multimillonarios. Entonces, sino gente de verdad, con dinero de verdad. Y dicen, no, es que aquí cuando hablamos de ricos es que te entra la risa, perdona, ¿sabes? Multibillonarios. Y te dicen, no, la solución para el mundo es que todos vosotros no tengáis nada y que nosotros os lo gestionemos y os demos todo lo que necesitéis. ¿Qué estoy haciendo? La imposibilidad de que ninguno de vosotros compita conmigo. Es decir, perpetuar mi poder y hacerlo absoluto. Claro. ¿Entiendes? Por eso es tan importante que la propiedad y la riqueza esté cuanto más cerca, pero tocando al que la ha generado. ¿Sabes? Cuanto más lejos está, la probabilidad... Vamos, incluso yo, que tengo muy buena intención y que soy muy buena persona y que os tengo mucho cariño a todos, si os quito vuestro dinero a todos vosotros y digo yo os lo gestiono, y os quedáis sin nada, no te quiero ni contar cómo voy a vivir y no te quiero ni contar cómo vais a vivir. Bueno, una pregunta que nos han pasado, podéis escribir si queréis, Esta es sencilla o rápida, por lo menos, porque seguro que la tienes interiorizada, ¿no? Si fueras candidato al gobierno central y ganaras las próximas elecciones, ¿cuáles serían las tres primeras medidas que tomarías, además? Claro, bueno, pues fácil así decirlo, ¿no? Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es un plan serio. Primero hay que explicar a los ciudadanos no son tontos, los ciudadanos no son tontos.
voy por ahí y los ciudadanos saben perfectamente que tenemos unos problemas financieros y fiscales brutales. Entonces, lo primero, darles un diagnóstico serio y decirles, vamos a ver, aquí esto no es jauja, aquí tenemos un problema financiero muy importante, que es este, y vamos a solucionarlo. Y vamos a solucionarlo de una manera en la que sea justa. ¿Y cuál es la manera justa? La manera justa es recortando y de manera severa todos aquellos excesos de gasto que no tienen absolutamente nada que ver con los servicios públicos, ¿vale? Yo os acabo de dar, ojo, no sé si habéis hecho la suma, os acabo de dar 35.000 millones, de un déficit anual de 45.000, ¿vale? O sea, que no te creas que es tan... es que es muy difícil recortar, es que no te lo dicen siempre, esto siempre te lo dice el que lo gasta. Es muy difícil recortar esto, recortar es súper difícil, claro, porque no lo quieres hacer. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿vale? Lo segundo que hay que hacer es, hay que hacer una política de desahogar la economía de trabas burocráticas y administrativas, ¿no? Les comentaba en la comida que el otro día estuve en una comunidad autónoma en la que se vanagloriaban de que habían reducido el periodo para recibir una licencia de una empresa de 5 a 3 años. ¡Años! Hemos hecho una mejora de las trabas administrativas. Digo, no, lo que esto es un infierno absoluto, ¿sabes? ¿Tú sabes lo que son 3 años de coste de capital para una empresa? No, claro. Entonces, eso es lo segundo que hay que hacer. Y lo tercero que hay que hacer es, una vez conseguido eso, lo que hay que hacer es una reducción generalizada de los costes fiscales de creación de empleo y de inversión, que son muy altos. O sea, ¿cómo puede España tener el paro más alto de toda la Unión Europea y los costes de contratación más caros de los países líderes de nuestro entorno? ¿Estamos locos? O sea, ¿cómo te puede costar un sueldo de 1.000 euros netos casi 2.000? Claro, a mí me pasó eso en la televisión, ¿no? Me sacaron a una señora encantadora que dijo, ¿cómo me explica usted cómo puedo vivir con 600 euros? Y le pregunté, ¿brutos o netos? Y me dijo, ¿qué? Y le dije, ¿brutos o netos? ¿Usted cobra 600 euros brutos o 600 euros netos? Si cobra 600 euros brutos, hombre, estoy muy preocupado. Pero si cobra 600 euros netos, en realidad usted está cobrando 1.198 brutos. Así que las quejas, a vuestra a vuestra amiga. Claro. Es decir, mire, yo creo que en España se solucionaban muchas cosas, muchísimas cosas, si a la gente le pagase su salario directamente en bruto y tuviesen que pagar los impuestos ellos. Se darían cuenta de quién es el que está explotando. ¿La cuarta sería una reforma de la administración? Bueno, está incluida en la primera, sí. Sí, ¿no? Eso es una reforma de la administración, sí. ¿Tú crees que la veremos? ¿Habrá un partido que sea capaz de liderar esto? Claro que sí, y va a pasar. Lo malo es que, como siempre pasa en España, lo que me da pena en España es admirable. Yo he vivido en el extranjero toda mi vida. Todo el mundo alucina con España. Porque España, todo el mundo dice, Dios mío, este país se va a la quiebra, esto es una ruina, esto no va a durar, no. Y viene una y nos ponemos en marcha y salimos adelante y lo hacemos mejor. Y decían que no podíamos exportar y exportamos un 33% del Producto Interior Bruto. España es un país que es la bomba. El problema es que hasta que no somos un país que se prepare de cara al precipicio, sino que cuando ya nos hemos caído, y nos hemos matado y nos hemos roto tres huesos, decimos, venga, y lo hacemos muy bien, pero hombre, mejor no caerse, ¿no? ¿Sabes? Pero va a ocurrir, claro que va a ocurrir. Sí, Daniel, perdóname, José, has hablado hace un momento has hablado un poco por encima de reducir los costes laborales y el asunto fiscal. Sí. ¿Vale? Nosotros hay un dato de las 7.200 empresas que se fueron de Cataluña con el 2010 y con pasó en octubre del 17, a Navarra vinieron, creo que son 32. ¿Vale? Como bien sabes, porque antes me he enterado que tiene familia en Valtierra, ¿era? Sí, ¿Y aquí? ¿Y en Pamplona también? Sí. Nosotros tenemos una herramienta fiscal propia que es la que ha traído mucha riqueza a esta tierra durante muchos años, ¿no? Y que ahora nos hemos convertido en el infierno fiscal más grande de España.
somos tontos o cómo va esto. Yo comentaba en la comida también, ¿no? O sea, tú imagínate que yo tengo un Ferrari en el garaje, y digo, voy a griparle el motor, ¿no? Pues no, estamos locos. O sea, tenemos una herramienta para para atraer más empresas, más crecimiento, más oportunidades, etcétera, etcétera, y yo voy paseando con vosotros, todo hasta aquí, hacia el hotel, y voy contando, se vende, se alquila, locales cerrados, etcétera, etcétera, y digo, todo esto es destrucción de capital, ¿sabes? ¿No? O sea, y oportunidades perdidas en este sitio maravilloso, en el que tenía que estar esto, bueno, pues petando, ¿no? de oportunidades. Entonces yo creo que esa es una herramienta completa y absolutamente, bueno, pues claramente, no solamente, no desaprovechada, sino puesta al servicio de lo contrario. Claro. Sí, hay una pregunta aquí, son varias juntas, pero bueno, yo te diría un poquito... orientar a un joven que termina los estudios mejor preparado que nunca, sin oportunidades claras aquí en un trabajo pues, estable, bien remunerado y tal, muchos se van fuera, ¿no? Sí. ¿Qué recomendación le harías a esta persona? Bueno, primero, cuando en España se repite con mucha frecuencia ese concepto de que los jóvenes están maravillosamente preparados, hasta que salen fuera y se encuentran con los indios, los chinos, los coreanos, y el más tonto hace relojes. O sea, ojo con eso de es que yo soy aquí el crack porque tengo un título, ¿no? Hay muchísimos millones de personas que están... Pero eso, fuera de todo eso, los españoles, yo en toda mi carrera internacional, los españoles están valorados maravillosamente en todo el mundo porque son personas muy buenos trabajadores, muy responsables, muy serios y que aprenden rápido y además son muy respetados en los equipos. Y los jóvenes tienen la obligación de buscar las oportunidades donde las hay. Si yo hubiese tenido en el año 91, cuando salí de la carrera, las oportunidades que tienen los chavales hoy para salir fuera, buscar oportunidades, aprender, equivocarse, montones de vosotros, os veo ahí a los que estáis en los asientos baratos, montones de vosotros os están diciendo que tenéis que saber ya lo que vais a hacer dentro de 30 años y lo que vais a hacer. No, tenéis que equivocaros, aprender de los errores, tomar riesgo, saber que tu novia o tu novio o tu novie de ahora no va a ser tu novio, tu novia o tu novie dentro de 3 años. Hacerle caso a tu madre para que te pongas una bufanda o un jersey, pero no para que te quedes en tu ciudad, hacerle menos caso a tus padres y más caso al mundo. Está el mundo ahí fuera, chicos, y no pasa nada, y no pasa nada. Esta idea de es que nuestros jóvenes se nos están yendo fuera. Todos los jóvenes de Noruega se van fuera. ¿Dónde van a irse? Claro, ¿dónde van a ir? ¿Tú te imaginas a alguien en Noruega diciendo nuestros jóvenes se están yendo de Dinamarca? Imagínate que son todavía menos. Se están yendo los jóvenes de Dinamarca. Vamos, como no se vayan, claro. Y luego vuelves y luego tal. O sea, el mundo. Dejad de pensar en el constructo falso, que es un constructo político de una frontera, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Hay que salir, equivocarse, hacer... Entonces, y tienen la obligación, y os voy a decir por qué tenéis la obligación, porque tenéis un privilegio que es el de vivir en una sociedad privilegiada. Fátima Ansari, que trabaja para mí, ¿vale?, que está en Bangladesh, ¿no?, y que es una crack total, o sea, esta gente son absolutos genios informáticos. Ella hace cosas de informática y de SEOs y tal y que cual, no sé qué, no sé cuál. Genios que están deseando hacer cosas y deseando tal. No tenéis el privilegio del estancamiento. Tenéis la obligación de generar valor añadido para todos esos ciudadanos del mundo. ¿Alguna pregunta? ¿Os he hecho? Sí. Buenas tardes, Daniel.
Un par de cuestiones. Cuando decías lo de que había un instituto, no sé si en Estados Unidos, que decía que los hombres con barba somos especialmente guapos. Que sí, tenía razón. Pero has dicho que te equivocabas de foro. Es que has dicho sí top. Y aquí hay que decir ZZ top. ¿Cómo ZZ top? Es verdad, sí. Bueno, eso me pasó cuando vine a España, que aquí en España había un dentífrico que lo llamaban close-up. Close-up, Close-up, ¿no? O mi madre John Wayne, ¿no? Este es el país en donde, no lo sé si lo sabes, España es el país en donde Michael Douglas es el hijo de Kirk Douglas. Tenemos un problema con los idiomas, chicos, también los de los asientos baratos. Dejad de ver películas dobladas hoy. Si veis una película coreana, en coreano. Si veis una película rusa, en ruso. Si veis una película finlandesa, en finlandés. Jamás veáis películas dobladas. No vais a aprender idiomas nunca. Bueno, perdón. La otra cuestión, Daniel, es que, tengo un amigo que me defiende una cuestión y entonces me gustaría saber qué piensas tú al respecto. Es arquitecto, cerca de la jubilación, y le vinieron muy mal dadas con la destrucción de capital de 2007-2008, ¿no? Entonces él viene a defender un concepto que te he oído a ti decir y que me ha extrañado cuando hablabas de capital público y capital privado, ¿no? Él defiende que no existe el capital público, es decir, que solo existe, todo es capital privado. Sí. De alguna manera lo he entendido así. Sí. No, sí existe el capital público. Ojo, lo que es verdad es que el capital público se crea vía el capital privado, eso sí, ¿vale? Pero sí existe capital público. O sea, tú ahora mismo, vamos, de aquí del hotel a la estación, hemos pasado por yo no sé cuántos, he flipado, me lo iban diciendo ellos, de edificios públicos, esos... Yo flipo con eso en este país, con la burbuja inmobiliaria de los edificios públicos. Pero eso es capital público, ¿de acuerdo? Pero, ojo, ¿por qué es capital público? La razón es porque existe el capital privado, ¿sabes? Es decir, el capital privado existe sin el capital público, pero el capital público no existe sin el capital privado. O sea, el sector público no se puede autovender el edificio que tiene ahí, ese que hemos pasado, ese de los 11 pisos, que todavía estoy flipando, ¿sabes? A menos que se lo venda, que tenga la posibilidad, y por eso tiene valor, de vendérselo al sector privado, ¿sabes? Esa es la cosa. Pero vamos, sí, sí hay una titularidad de una parte de capital, pero sí, o sea, en realidad tiene razón, pero bueno, por ser un poquito más detallado. Daniel, perdón un segundito. En Navarra tenemos ahora un poco el honor, son cifras que conocemos muchos, de ser récord nacional, más o menos a la par que Euskadi, de absentismo laboral. Eso es buenísimo. Bueno, a mí me llama mucho la atención, yo no sé si creo que es un problema europeo, teoría y que tiene unas raíces sociológicas importantes. No sé, ¿qué nos pasa? Pero el absentismo laboral, ¿qué nos pasa? Sí. Bueno, nos pasa fundamentalmente que veo que no se despide a nadie. Tú estás en cualquier país nórdico, que tanto que se habla de los nórdicos, y trabajas en el sector público y haces ese nivel de absentismo laboral y se te despide. Y se te despide fulminantemente, ¿de acuerdo? Pero fulminantemente. Pero vamos, desde luego hay una legislación extremadamente laxa con el absentismo en España, en general, ¿vale? Que no tiene ningún sentido. Porque si lo piensas, el absentismo laboral no deja de ser profundamente antisocial, porque lo que tú estás haciendo es pasarle tu trabajo al de al lado, ¿no? ¿Sabes? No. Aquí hay una pregunta, luego te paso. Una pregunta que dice, bueno, nosotros también desde el futuro siempre lanzamos el reto de que las empresas deben crecer, cada vez ser mayores, entendemos que sean más y más competitivas, se abrirán más fácil al exterior, hay que decir que queremos que el desarrollo sea mejor, ¿no?
Pero sin embargo vemos que en España se favorece poquísimo, ¿no?, el crecimiento de las empresas, ¿no? En España tenemos un problema de crecimiento empresarial. España es un país, siempre se dice que España es un país de pymes. España no es un país de pymes, es un país de microempresas. Una microempresa es un señor o una señora o un señor con un teléfono y un maletín. Y tenemos un problema muy importante de crecimiento empresarial. Tenemos muy pocas empresas grandes y nuestras empresas grandes son muy pequeñas a nivel mundial, y tenemos un problema de tamaño clarísimo y de desincentivo al crecimiento empresarial. Hay muchos desincentivos en los que las empresas que le van muy bien dicen hasta aquí he llegado, porque como crezca más voy a empezar a recibir visitas de gente a la que no había visto en toda mi vida, poniendo the castle. Una pregunta. No, mi pregunta era a ver si habiendo gente como usted, Payán, Vidal, los gobiernos eligen a los más tontos o es que cuando llegan al gobierno cambia. Y a la institución le quería preguntar si el gobierno le hace mucho caso. Bueno, lo primero que debemos entender, y vuelvo al tema y me gustaría incidir sobre este tema, es que los políticos reaccionan a los estímulos de los ciudadanos. El poder de los ciudadanos es mucho mayor del que creemos, y esto es muy importante, por eso hay que seguir dando la batalla, ¿de acuerdo? Pero la razón... Decía Dale Doughton que la burocracia es un animal que se da luz a sí mismo y luego exige baja por maternidad. Y tú piensas lo siguiente, tú imagínate que tú eres el presidente del gobierno, ¿de acuerdo? Y llamas a dos economistas, uno, esto lo contaba Javier Milei, buen amigo mío, dos economistas, y le dices, ¿qué tengo yo que hacer? Y entonces me preguntas a mí, y yo te digo, lo que tienes que hacer es retirarte. Te tienes que retirar un poco, tienes que dejar respirar a las empresas, dejar respirar a las familias, reducir los impuestos, ser más eficiente en el gasto, priorizar, reducir la deuda y fortalecer la capacidad de la economía de atraer inversión y capital. ¿De acuerdo? Vale. Y entonces le preguntas al de al lado, imaginemos Juan. ¿Vale? Juan, ¿y tú qué piensas? Tú, y te dice lo siguiente, a ti, tú que eres el presidente, tú eres Dios. El Estado puede endeudarse todo lo que quiera y no pasa absolutamente nada porque le puedes subir los impuestos a los ciudadanos siempre que quieras y entonces no va a haber el más mínimo problema. Segundo, el Estado además tiene el monopolio de la violencia y puede obligar a las empresas a que se queden o penalizarlas si se van. El Estado además tiene la capacidad de aumentar su deuda eternamente y no repagarla. Así que tú puedes hacer todo lo que quieras, cuando quieras y como quieras, y cuanto más lo hagas, más débiles serán las empresas y más débiles serán los ciudadanos y más te deberán. ¿A quién contratas? Exacto, lo siento, no hace falta que me contestes. ¿A Juan? O sea, no es que se contrata a los más tontos, se contrata a los más estatistas. Claro, lógico. ¿Qué quiere? ¿Qué? Parece una... Claro. ¿Qué quiere el monarca absoluto? ¿Qué quiere el rey que iba desnudo con el manto de armiño inexistente? Que le venga alguien y le diga que qué bonito el manto, aunque vaya desnudo, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿sabes? Y por eso cuando dice, no, es que el gobierno ha elegido, esto es bueno, fantástico, el gobierno ha elegido un grupo de expertos que va a hacer un informe sobre lo que ha decidido, que casualmente los expertos acuerdan unánimemente que el gobierno tiene razón. Peligro, ¿no? ¿Sabes? Sí. En cuanto a la pregunta que decías a mí, bueno, yo creo que Institución Futuro es un ente, como he dicho, privado, no recibimos ninguna subvención de nadie, o sea, nos mantenemos con las cuotas de nuestros socios y todos los socios, que en este momento ya somos 80 miembros, pues defendemos un poco la independencia, ¿no? Y por tanto, pues decimos lo que realmente pensamos, ¿no? Y el mayor conocimiento que tenemos pues es el conocimiento de nuestros propios socios, ¿no? Entonces es una lluvia fina, continuamente solamente opinamos, ¿no? de
temas de desarrollo económico, todo lo que tiene que ver, lo que es formación, lo que es temas tributarios, todo lo que es desarrollo, ¿no? Y bueno, pues recientemente hemos hecho internamente también unas sesiones con los principales líderes políticos antes de las elecciones para que nos hablen de su política económica y nos oigan a nosotros lo que pensamos que es fundamental que hagan. Han venido todos encantados y bueno, esto pues antes era más difícil de conseguir, ¿no? Seguramente pues nos hará el caso en lo que podamos, pero yo soy también de la opinión de que no damos por perdida esta batalla, ¿no? La vamos incrementando el número de socios y nuestra labor es seguir insistiendo y lógicamente protestar y lógicamente pues poner un poquito contra la pared en algunos momentos cuando salen las cosas que entendemos que son mejorables, ¿no? Sí, nosotros también te digo que desde Sociedad Civil Navarra hemos estado, bueno, nos llaman periódicamente las fuerzas políticas constitucionales, claro, para escuchar nuestras propuestas, algunas, sin ir más lejos, la plaza que tenemos aquí detrás, bueno, ahora estoy desubicado, ¿no? Pero aquí detrás, la antigua de Baluarte se llama ahora Plaza de la Constitución, porque lo quiso el alcalde ante una petición de Sociedad Civil Navarra. Estoy con José Cho, que no estamos aquí para conseguir cosas, sino para hacer a la gente pensar, y si en ese hacer a la gente pensar además conseguimos cosas, bienvenidas sean, pero si no, aquí vamos a seguir. Entonces yo creo que cualquier, como decía también Daniel, ¿no? La sociedad civil tiene más peso del que a lo mejor nos imaginamos, o sea, la sociedad civil en general, no nuestras sociedades, sino en general, y es en lo que queremos seguir trabajando. Sí, luego claramente, pues bueno, cuanto más seamos, lógicamente, pues la más sociedad representamos, más caso nos harán, ¿no? Y ese es nuestro objetivo número uno. Quiere decir que si somos 4 personas, pues nos harán menos caso que si somos 400, ¿no? Y bueno, la idea es que todas las partes, ¿no? O sea, todas las áreas de la sociedad, personas jóvenes, mayores, de un sector, de otro, que tenga conocimiento y que tenga, pues que participe en sus propuestas e ideas y que podamos proponer lo mejor para Navarra, ¿no? Eso es la idea. ¿Hay una mano por ahí? Sí. Y ya la última. Sí. Yo quería hacer una pregunta que no tenga mucho que ver con la charla. Quería saber si hay algún país del mundo que no tenga deuda pública. Y como me temo que la respuesta va a ser que no, ¿cómo se puede devolver esa deuda pública? Bueno, la deuda pública es, como te decía, lo que es para nosotros deuda, para otro es un activo, ¿de acuerdo? Entonces, es un mecanismo de engranaje en el que esa deuda se va repagando una parte y se va creando otra y el proceso de creación de riqueza del mundo es un proceso de creación de riqueza vía crédito. El crédito, la deuda no es mala. El problema es cuando la cantidad de deuda que tú estás generando es mucho mayor que la riqueza que generas. Entonces, nadie tiene ningún problema. Estados Unidos tiene una deuda y nadie tiene ningún problema con la deuda de Estados Unidos, y todo el mundo considera ese activo como un activo valioso porque sabe, uno, que la paga, y dos, que la riqueza que va generando ese país es muy grande, ¿verdad? El problema es cuando tu deuda supera en mucho tu generación de riqueza, y entonces ya no pasa de ser un activo a algo que la gente no quiere, ¿de acuerdo? O sea, si tú tienes una empresa y te emites un bono, digo yo, esta empresa es muy buena y yo voy a comprar ese bono porque creo que me va a devolver esa deuda, y además que luego tomará otra deuda para hacer otras inversiones y siempre va a tener una cierta cantidad de deuda. La deuda es un instrumento. El problema es cuando tú reviertes el instrumento. O sea, los instrumentos, pues este vaso es buenísimo para llenarlo de agua y beber un poco de ella, pero si cojo este vaso y te lo tiro a la cabeza, es un instrumento malísimo, ¿no? Mi pregunta es para afinarla un poco, es si hay capacidad para financiar toda la deuda. Claro. Sí, claro. O sea, si lo pones en global, el mundo, cada unidad de deuda que hay
es una unidad de ahorro, ¿de acuerdo? O sea, está soportada por el ahorro global, ¿no? ¿De acuerdo? Y nosotros, por ejemplo, tenemos una deuda del 100 y pico % sobre PIB, y sin embargo, pues un país africano, pues a lo mejor tiene una deuda del 20, que es nada, ¿sabes? O del 10, ¿no? Pero todo eso, en global, cada unidad de deuda es una unidad de ahorro, ¿de acuerdo? Entonces está bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando individualmente cada uno de nosotros, es decir, en el mundo, igual que en el mundo financiero, todo el mundo está tomando deuda, las empresas están tomando deuda, etcétera, etcétera, algunas quiebran, ¿de acuerdo? ¿Y por qué quiebran algunas y otras no? Porque su capacidad de generar confianza en esa forma, en esa capacidad de repagar, se mantiene, ¿de acuerdo? Muy bien, oye, pues ya un aplauso para Daniel. Gracias a todos. Gracias.